Iniciemos la lección de este día, lunes 2 de marzo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la quietud de este día, en medio del bullicio de nuestras ocupaciones o del silencio de nuestro hogar, te invito a hacer una pausa, detener la marcha, sentir el peso del día que comienza y sobre todo la ligereza que solo puede traer la presencia de Dios. Hoy, lunes de la segunda semana de Cuaresma, la Iglesia nos propone un itinerario interior que va directo al corazón de nuestra fe: la misericordia. La Cuaresma no es solo un tiempo de privaciones, es un tiempo de terapia para el alma. Es la oportunidad de permitir que el médico divino nos examine, nos diagnostique y nos sane. La liturgia de este día actúa como un espejo. Nos muestra nuestra propia pobreza espiritual al mismo tiempo que nos revela la infinita riqueza del corazón de Dios. En el camino cotidiano cargamos con juicios hacia los demás, con condenas que pronunciamos en silencio, con rencores que pesan como cadenas. Y también a menudo cargamos con la desolación de sentirnos lejos de Dios, preguntándonos, ¿dónde está? Hoy la palabra viene a iluminar precisamente esas dos realidades: nuestro pecado y el perdón de Dios, nuestra tendencia a medir y la promesa de una medida divina, generosa, colmada, rebosante. Antes de adentrarnos, tomemos un momento para disponernos. Deja a un lado las preocupaciones. Si estás conduciendo, concéntrate en la carretera, pero abre el oído del corazón. Si estás en casa, busca una postura cómoda. Cierra los ojos si te ayuda. Respira hondo. Dios habla en la brisa suave. Hagamos silencio por un instante para que su voz pueda resonar. La liturgia de la palabra de hoy es un diálogo entre la angustia de un pueblo que clama y la respuesta transformadora de Cristo. Escuchemos primero la voz de ese pueblo en el Antiguo Testamento. Del libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículos del 4b al 10. Oh Señor, Dios grande y terrible, que guardas la alianza y eres fiel con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho el mal, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, Señor, tienes razón, mientras que nosotros, hoy en día, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, todo Israel, cercanos y lejanos, en todos los países donde los dispersaste por las infidelidades que cometieron contra ti. Señor,
nosotros, nuestros reyes, nuestros príncipes y nuestros padres, tenemos el rostro cubierto de vergüenza, porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor Dios nuestro es compasivo y misericordioso, aunque nos hemos rebelado contra Él y no hemos escuchado su voz, ni hemos seguido las leyes que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Escuchemos de nuevo el eco del salmista que hace suya esta súplica y la transforma en canto. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu misericordia venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Finalmente, la respuesta viva del Padre, la voz de nuestro Señor Jesucristo que nos revela el rostro de la misericordia. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midieran, se les medirá a ustedes. Analicemos ahora el tesoro que se nos ha dado. La primera lectura del profeta Daniel nos sitúa en un contexto de exilio y desolación. El pueblo de Israel, disperso, ha perdido su tierra, su templo, su identidad. Pero lo más doloroso no es la ruina física, sino la constatación de que todo es consecuencia de la infidelidad. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Es una confesión comunitaria que abarca generaciones. Daniel no culpa a sus antepasados, sino que se incluye en esa cadena de pecado. Nosotros tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esta es la actitud de la verdad, reconocer que sin Dios estamos perdidos. Es la preparación perfecta para la confesión sacramental, donde no solo enumeramos faltas, sino que, como Daniel, reconocemos nuestra necesidad radical de salvación. El Salmo 79 intensifica este grito. Es una lamentación nacional ante la profanación y la muerte. Pero lo interesante es el argumento para pedir ayuda, por el honor de tu nombre, y que tu misericordia venga pronto a socorrernos. El salmista sabe que el pueblo no merece nada, pero apela a la gloria de Dios y a su misericordia gratuita. Es la oración que nace de la nada de uno para agarrarse al todo de Dios. Nos enseña que en nuestros momentos de mayor sequedad, tentación o abatimiento, podemos clamar: sálvame, no por lo que soy, sino por quien tú eres. Y entonces en el Evangelio Jesús da la respuesta definitiva. No es una respuesta de condena, sino de elevación. Frente al pecado y la desolación,
Jesús no dice, se lo merecen. Dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Aquí está el corazón de la liturgia de hoy. El Papa Francisco, en su catequesis sobre la misericordia, explica que esta frase no es un lema bonito, sino un compromiso de vida. La perfección cristiana no consiste en no tener manchas, sino en amar como ama Dios, y el amor de Dios tiene un nombre: misericordia. Jesús despliega este mandato en acciones concretas: no juzgar, no usurpar el lugar de Dios. El juicio definitivo solo le pertenece a Él. Cuando juzgamos, ponemos una etiqueta definitiva a una persona, negándole la capacidad de cambiar que la gracia de Dios siempre ofrece. No condenar, es decir, no ir más allá del juicio interno y exteriorizarlo con palabras o actitudes que destruyen. Condenar es tirar la piedra. Perdonar. Perdonar es el acto más divino que podemos realizar. Perdonar no es olvidar, es renunciar a la venganza y desear el bien de quien nos ha ofendido, porque nosotros mismos hemos sido perdonados primero por Dios. Como dice San Lucas en su versión del Padre Nuestro, el perdón es la condición para ser perdonados. Dar. Salir de uno mismo, compartir no solo bienes materiales, sino tiempo, talento, afecto. Dar sin esperar recompensa. Y la promesa es asombrosa. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Es la imagen de Dios que no escatima. No da con cuentagotas, sino que vuelca sobre nuestro regazo todo su amor, su gracia y su perdón. La medida que usemos con los demás será la misma que Dios usará con nosotros. Si somos mezquinos al juzgar, Dios será justo en su juicio. Si somos generosos al perdonar, Dios será generoso en su perdón. Esto nos prepara directamente para la Eucaristía, acercarnos al altar habiendo dejado allí nuestra ofrenda para ir primero a reconciliarnos con nuestro hermano. No podemos comulgar con el cuerpo de Cristo si antes no hemos sanado la comunión con los miembros de su cuerpo. Detengámonos aquí. La palabra de hoy nos ha puesto frente a un espejo de dos caras. En una vemos la faz del pueblo de Daniel, la faz del pecado, de la misericordia, de la desolación que nosotros mismos hemos causado con nuestras decisiones. En la otra, vemos la faz del Padre misericordioso revelada en Cristo. Una faz que no condena, que no echa en cara, que solo busca dar, perdonar y acoger. Y ahora Jesús nos dice algo asombroso y a la vez aterrador: sean misericordiosos como su Padre. Es decir, que su cara debe parecerse a la suya. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede un corazón herido, un corazón que ha sido traicionado, humillado, maltratado, volverse misericordioso? Solo desde el reconocimiento de la propia miseria. Quien se sabe perdonado por Dios en lo grande, puede perdonar lo pequeño. Quien ha experimentado la medida colmada de la paciencia divina con sus propios pecados, puede ofrecer una medida generosa a los demás. Mira tu vida diaria, tu familia, tu trabajo, tu comunidad parroquial, tu círculo de amigos.
¿Dónde está tu tribunal? ¿En qué personas has dictado ya sentencia firme y sin posibilidad de apelación? Es que fulanito es así, menganita nunca cambiará. Eso es juzgar. ¿Dónde está tu cadalso? ¿Con qué palabras de condena has ajusticiado a alguien a tus espaldas? Quizá con una crítica destructiva, un chisme que destruye su reputación, un sarcasmo que humilla. ¿Dónde está tu deudor? ¿A quién le guardas rencor? ¿Qué relación está envenenada por la falta de perdón? La Cuaresma es el tiempo quirúrgico para extirpar estos tumores del alma, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos la gracia que emana del costado abierto de Cristo. Por eso la liturgia de hoy nos empuja al sacramento de la reconciliación. Ir a confesarse no es un mero trámite para limpiar el pecado. Es un encuentro personal con la misericordia, donde experimentamos en nuestra carne esa medida colmada y rebosante. Es en el confesionario donde aprendemos a ser misericordiosos, porque ahí somos tratados con una ternura que no merecemos. Y una vez perdonados, renovados en nuestra condición de hijos por el bautismo, podemos ir a la Eucaristía, pero no como autómatas, sino como hijos pródigos que han vuelto a la casa del Padre y se sientan a la mesa del banquete. Allí, el alimento no es solo un pan, es el mismo Jesús que se nos da para transformarnos desde dentro y hacernos capaces de amar como Él ama. Preguntémonos ahora en el silencio de nuestro corazón: ¿soy realmente consciente de la magnitud del perdón que Dios me ha dado? ¿Qué medida estoy usando con mi cónyuge, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo? ¿Es la medida de la justicia humana o la medida rebosante de la misericordia divina? ¿Hay alguien a quien necesite perdonar hoy? ¿Hay alguien a quien necesite pedirle perdón? Padre Santo, Dios grande y terrible, pero sobre todo Dios compasivo y misericordioso, acudimos a ti con el alma abatida como el profeta Daniel, reconociendo que muchas veces hemos preferido nuestro camino al tuyo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por los cometidos a sabiendas y por los que ni siquiera hemos sido capaces de ver. Señor Jesucristo, que nos has revelado el rostro de la misericordia, danos un corazón nuevo. Sabemos que no podemos ser misericordiosos con nuestras solas fuerzas. Nuestro corazón es duro, calculador, rencoroso. Sácanos ese corazón de piedra y pon en nosotros un corazón de carne semejante al tuyo. Danos la gracia de no juzgar para no ser juzgados. Ayúdanos a callar esa crítica fácil, ese comentario que destruye. Danos la gracia de no condenar, de tender puentes donde hay muros, de comprender antes de sentenciar. Y sobre todo, Señor, te pedimos por la gracia del perdón. Sabemos que perdonar es un acto sobrenatural. Te presentamos aquí, en el silencio de nuestro corazón, los nombres de aquellas personas que nos han herido. Por ellos, por ellas te decimos hoy: Señor, yo quiero perdonar, pero no puedo. Hazlo tú en mí. Derrama tu sangre sobre esa herida y sánala. Y al perdonar, ábrenos a la generosidad.
Haz que aprendamos a dar sin medida, tiempo, escucha, paciencia, una sonrisa. Que nuestra medida en la tierra sea tan grande que tú en el cielo te sientas obligado a devolvernosla colmada, remecida y rebosante. Ahora simplemente quédate en silencio, no pienses, no analices, solo deja que la palabra habite en ti. Deja que tu corazón repose en el nombre de Dios, misericordioso. Deja que tu respiración se acompase con esta súplica. Señor, ten misericordia. Puedes elegir mentalmente como un himno las palabras del Salmo o del Evangelio que más te hayan llegado. Por ejemplo, sean misericordiosos como su Padre. No recuerdes nuestras culpas. Una medida generosa, colmada, rebosante. Y permanece en esa presencia. Dios te mira con amor. Descansa en esa mirada. Hemos escuchado, hemos orado, hemos contemplado. Ahora la palabra debe hacerse carne en nuestra historia. No podemos quedarnos en una hermosa experiencia espiritual. El Evangelio de hoy nos exige un compromiso concreto. Es la hora de la acción. Aquí tienes una propuesta para este día. Actitud a practicar la contramedida de la misericordia. Hoy, en todos tus encuentros, te propongo ser consciente de la medida que estás usando. Frente a la tendencia natural de medir a los demás con el rasero de la exigencia, el enfado o la indiferencia, vas a imponerte la contramedida de la misericordia. En tu familia, cuando surja un conflicto, una discusión, un malentendido, antes de responder con un juicio, siempre igual o tú nunca, haz una pausa interior de 3 segundos y pregúntate, ¿cómo me está midiendo Dios a mí en este mismo instante? La respuesta es, con paciencia infinita. Entonces, responde con esa misma paciencia. Mide con la vara del perdón, no con la del reproche. En tu trabajo o estudio, habrá alguien que te caiga mal, un compañero que consideras incompetente o que te ha jugado una mala pasada. Hoy, evita conscientemente cualquier comentario negativo sobre esa persona. Si no puedes decir algo bueno, calla. Y si tienes oportunidad, haz algo bueno por él o ella en secreto. Esa es la medida rebosante. Devolver bien por mal. En tu entorno social, redes sociales, grupo de amigos, es muy fácil sentarse en el sillón del juez y condenar a personajes públicos, políticos o incluso a vecinos. Hoy, antes de compartir una noticia negativa, un meme hiriente o un comentario crítico, pregúntate, ¿esto edifica? ¿Esto es misericordia? Si no lo es, no lo hagas. Mide tu silencio. Contigo mismo, a menudo somos nuestros peores jueces.
Hoy, cuando te equivoques, no te condenes. En lugar de decirte soy un inútil, mídete con la misericordia de Dios. Me he equivocado, pero soy un hijo amado y puedo levantarme e intentarlo de nuevo. Acepta tu propia miseria para poder aceptar la ajena. Esta es la conversión que Dios espera, pequeña, concreta, cotidiana, pero con el poder de transformar tu corazón y, a través de ti, el mundo que te rodea, tu ambiente. Esta llamada a la misericordia no es nueva. Los padres de la Iglesia y los santos de todos los tiempos la han vivido y enseñado. Escuchemos algunas de sus voces que iluminan el Evangelio de hoy. Sobre el perdón incondicional, San Juan Crisóstomo, aquella voz de oro del siglo IV, predicaba con audacia. ¿No perdonas? Entonces tampoco tú eres perdonado. Has ofendido y Dios te perdona. Tú has recibido ofensas y no perdonas. ¿Cómo podrás tener parte con Él si rechazas lo que Él te da y te niegas a darlo a los demás? El Señor dijo, perdonen y se les perdonará. Pero tú no perdonas. Por tanto, tú mismo te privas del perdón. Y San Francisco de Sales, ese maestro de la dulzura, nos da una clave maravillosa para entender nuestras propias faltas y las ajenas en consonancia con la lectura de Daniel. Dios detesta las carencias, pues son carencias. Pero por otro lado, en cierto sentido, le gustan las carencias en tanto que le dan a Él la ocasión de mostrar su misericordia y a nosotros la de volvernos humildes y entender y compartir las carencias del prójimo. Es decir, nuestra debilidad no es un obstáculo para Dios, sino el escenario donde Él despliega su poder y su amor. Conocer nuestra propia pobreza nos hace ricos en comprensión hacia los pobres como nosotros. Finalmente, en el magisterio contemporáneo, se nos recuerda que esto no es una opción, sino la esencia de nuestra fe. La misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Son palabras de fuego que nos impulsan a vivir lo que hemos meditado. Concluyamos. Hemos comenzado con la constatación de nuestra miseria como Daniel y hemos llegado a la cima de la misericordia con Cristo. El mensaje es claro. Solo quien se sabe profundamente amado y perdonado por Dios puede amar y perdonar de verdad. La medida de tu paz, de tu alegría, de tu santidad, será la medida de tu misericordia. No tengas miedo de ser generoso. No tengas miedo de perdonar aunque duela. No tengas miedo de dar aunque parezca que te quedas vacío. Porque la promesa de Jesús es firme. Dios te devolverá una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Su gracia llenará todos los espacios vacíos de tu corazón. Lleva esta palabra a tu día como una semilla.
Riégala con tu silencio, con tus pequeños gestos de amor, con tu lucha por no juzgar, y confía en que el Señor, que ha comenzado en ti esta buena obra, la llevará a término. Que la Santísima Virgen María, espejo de la misericordia, te acompañe en este caminar cuaresmal. Que tengas un bendecido día.